Seguimos con los elementos diferenciales. Ahora vamos con el sistema cilíndrico. Las coordenadas cilíndricas son una expansión del sistema de coordenadas polares al espacio tridimensional. Generalmente, en lugar de utilizar x, y, z como en el sistema cartesiano, se usa la r, el ángulo θ y la variable z, x o y. Ya la última variable designa la extensión máxima de una superficie. Como ya habían dicho anteriormente, aquí se utiliza la r, la θ y la z. Que la h1 equivale a 1, la h2 no la sabemos porque ya es un ángulo, no es una superficie, se podría decir. Y la h3 es 1 igual. Sabiendo esto, ya sabemos que lo que es diferencial L, diferencial S y diferencial V, que significa lineal, superficie y volumétrica. En este caso, como es un cilíndrico, vamos a utilizar la diferencial volumétrica. Ya sabiendo todo esto, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo se representa un plano donde se representa más o menos el sistema cilíndrico. Aquí tenemos que es la R, donde pasa la I, la X, Y, porque estamos representando la Z. La Z no lo tomamos en cuenta, perdón. Y ya, este es el ángulo que tenemos que saber. Y la R, que pasa entre las dos, como ya habían dicho. Y la Z, que esto ya va para arriba. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde ya está en un plano cilíndrico, donde estamos representando un plano cilíndrico. Aquí tenemos el ángulo, la diferencial del ángulo. Aquí es la R multiplicado por el diferencial del ángulo, la diferencial de R y la diferencial de Z, que viene siendo la altura. Entonces, ya sabiendo todo esto, como bien sabemos que X y Y está representado por R, se podrá decir que X es igual a R por el coseno del ángulo, y también, pero este sería R por el seno del ángulo, y Z quedaría igual porque es la que estamos ya complementando. Y entonces, sabiendo la fórmula de diferencial volumétrica, es igual a diferencial X, la diferencial de Y la diferencial de Z. Entonces ya sustituimos, como ya sabemos que la R está representando la X y Y, quedaría entonces la diferencial de volumétrico sería igual a R multiplicado por la diferencial de R por la diferencial del ángulo, y por último por la diferencial de Z. Entonces, cuando tenemos para sacar el ángulo, tenemos que sacar por su base, obviamente. Entonces, para sacar el ángulo, aquí tenemos una representación donde L es la longitud, la R el radio y la θ es el ángulo. Entonces sabemos que la longitud es igual al ángulo por el radio. Entonces, ya sustituyendo esto, quedaría el ángulo es igual a la longitud entre radio. Ojo, esto es cuando el ángulo lo tenemos en radianes y ocupamos saber la longitud. Ya por último, sabemos que la fórmula es diferencial volumétrico igual a diferencial de X, por el diferencial de Y por el diferencial de Z. Pero como estamos en el sistema cilíndrico, a este se le agrega
la j, que significa jacobiano. Entonces sería jacobiano por la diferencial de r, que representa en este caso la x y la y por la diferencial de el ángulo y la diferencial de z. Entonces quedaría que el jacobiano es igual a esto, todo esto le vamos a sacar derivada. Entonces la derivada de x sería el coseno del ángulo por menos r seno del ángulo y la z, que sería 0, la derivada, porque no tiene x. Entonces la y sería seno del ángulo por r del coseno del ángulo y igual a z, por z, perdón, porque también la y no tiene z. Entonces ya por último sacaríamos la derivada de z, que es 0, 0 porque no tienen x ni y 1, que es la derivada de la misma z. Entonces todo esto quedaría la r por el coseno al cuadrado más r del ángulo, perdón, aquí me faltó, más r del seno cuadrado por el ángulo. Esto todo es igual, se puede representar a r multiplicado por el coseno del cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo entre 1. Entonces representaría el jacobiano es igual a r.